Está pasando la máquina fumigadora. Justo hoy pasa la máquina fumigadora. Voy a proceder a compartir pantalla. Un momentito, por favor, comparto pantalla. Esta se cierra. Déjenme tratar de compartir pantalla. A ver, esto es así. Chat. Compartir pantalla. Esta no, esta no, esta no. Uno PowerPoint. Opa. Una selección es inválida, me dicen. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no puedo compartir pantalla? Un minuto, por favor. ¿Sí? No pueden minimizar eso. Okay. Rascado, inconsciente por parte del individuo que está dormido, y se reintroduce por el sitio de la probosis, por el sitio de la picadura, las formas metacíclicas. ¿Ya? Estas formas metacíclicas, una vez que alcanzan, también pueden introducirse a través de cualquier pérdida de aflatosidad de la piel, ¿sí? No necesariamente la picadura. Estas formas, los tipos mastigotes metacíclicos que se incorporan en la picadura, ¿ya? No por la probosis, sino por las heces fecales, penetran a la piel y automáticamente entran al sistema fagocítico linfocitario, ¿ya? Y empiezan a las células in situ, donde empiezan a reproducirse, se reintroducen formando las condiciones amastigóticas, formando verdaderos nidos amastigóticos, ¿ya? Estos nidos, después de unos 3 a 5 días en los cuales las formas amastigóticas se encuentran reproduciendo, llega un momento en que se rompen y hay salida de otras formas, que son las formas tripomastigóticas, que estas van a invadir los macrófagos adyacentes y también cualquier célula del organismo, como lo habíamos dicho, y pueden ser transportadas a través de los macrófagos por el sistema linfático o por el sistema sanguíneo a otras células del organismo, invadiéndolas y se vuelve a producir el ciclo reproductivo. Las invaden, dentro de ellas se reproducen las formas amastigóticas que tienen capacidad de dividirse, y cuando estas han alcanzado un número bastante grande, se rompe la célula y empiezan a salir para emigrar a otras células. Ese es el mecanismo que se produce en el vertebrado, en el mamífero. Este proceso se va a mantener de manera cíclica hasta que el sistema del huésped, tanto defensivo como humoral, pueda destruir las formas circulantes. El parásito, recordemos entonces que mientras esté en el interior de la célula, se encuentran protegidos. Déjenme ver que tengo que admitir a todos ya. Admitir a otras personas más. Admitir a todos. Ahí está. Ok. Entonces, habíamos visto que el parásito dentro del ciclo. Veamos ahora el desarrollo dentro del vector. Un triatomino, una vez que se alimenta de un vertebrado, sea este un ser humano o un animal que esté infectado con tripanosoma, va a ingerir entonces, al momento de tomar la sangre, las formas tripomastigóticas que se encuentran circulando. Por ello, estas, una vez al ingresar al parásito, cambian y se transforman entonces en epimastigotes en el intestino medio, y ahí van a permanecer infectando el parásito durante toda la vida. Estos epimastigotes pasan posteriormente, y aquí viene una parte que es importante señalarla. Los epimastigotes, en algunas investigaciones, se ha comprobado que tienen un comportamiento sexual, y los epimastigotes se reproducen de manera sexual dentro del triatomino. Una vez que se reproduce de manera sexual, se convierten en tripanosomas, ¿ya? Y evidentemente emigran a tripanosomas metacíclicos. Es decir, la fase sexual de reproducción de este parásito ocurre
dentro del vector. Por ende, entonces, en el ciclo evolutivo, el huésped definitivo va a ser el triatomino, no el ser humano. Creo que esa parte no sé si estuvo claro cuando lo expliqué en clases, pero si no lo hice, lo estoy haciendo ahora. Entonces, el huésped definitivo pasa a ser el triatomino, como sucedía con los vectores en la malaria, ¿sí? Aquí vemos el cuadro del ciclo evolutivo, ya hemos visto este gráfico, que se inicia a nivel de la inoculación de las formas metacíclicas, por el momento por el triatomino, y estas formas van a invadir a las células locales y el sistema fagocítico linfocitario en forma de mastigote, que posteriormente se rompen, se liberan los tipos mastigotes, y los tipos mastigotes van a invadir nuevamente otros tipos de células en formas amastigóticas. En algún momento los triatominos van a picar y alimentarse de la sangre en este caso, de un ser humano que contenga formas tipo mastigotes o cualquier vertebrado que contenga tipo mastigotes. Y aquí vienen los que les decía. Estos pasan a convertirse en formas epimastigóticas, las mismas que tienen un comportamiento aquí, a nivel de reproducción sexual, convirtiéndose en formas metacíclicas. El mecanismo de reproducción sexual no lo he encontrado descrito todavía por entomología, pero ya les voy a socializar un artículo de una investigación que se estuvo haciendo aquí en Ecuador específicamente sobre el comportamiento sexual de las formas epimastigóticas. En este gráfico lo podemos ver mejor, ¿sí? Aquí tenemos que el hospedero definitivo pasa a ser el triatomino, porque aquí la forma tripomastigótica es ingerida con la sangre cuando la vinchuca o también el bicho besucón, que le llaman también, se alimenta de un individuo infectado. Aquí en el intestino de la vinchuca o en este caso el triatomino, se transforma en epimastigote y aquí tenemos la forma epimastigótica se reproduce de manera sexual. Por lo tanto, el huésped definitivo en la tripanosomiasis pasa a ser entonces el triatomino, ¿ya? Porque albergaría las formas sexuales. ¿Sí? Y posteriormente, pues, se repite el ciclo evolutivo. Habíamos dicho que la tripanosomiasis es una patología, una zoonosis que se mantiene de manera silvestre y por ende se mantiene circulando normalmente entre los animales que pasan a ser los huéspedes silvestres, en este caso el armadillo, habíamos dicho el didelphus, ya el zorrillo o la comadreja, que le llaman también en otros países, ¿ya? Que son los que se estarían considerados como dentro de los reservorios naturales. ¿Ya? Se mantiene de esta manera en la vida silvestre circulando con este tipo de reservorios. Aquí habíamos visto la raposa o zarigüeya, ¿ya? Que tiene inclusive la capacidad de curarse en esta patología, o el armadillo. Ya vamos a ver posteriormente cuando veamos lepra que el armadillo también pasa a ser se cree que podría ser un reservorio importante en la lepra, aunque se dice que es prácticamente el ser humano, pero se han comprobado que el armadillo de 7 bandas o de 9 bandas tiene una participación muy importante en la lepra. Lo veremos después cuando veamos eso. Entonces, habíamos dicho entonces que en la tripanosomiasis americana van a existir 3 grupos de triatominos que se consideran importantes, ¿ya? Aquellos insectos que están bien adaptados al domicilio, que son antropofílicos, ¿ya? Por ejemplo, ahí se menciona al Diatoma infestas y al Rhonidios prolixus. Estos insectos tienen un hábito netamente dentro de la casa desde su estadio, ya desde que son huevos, se ponen, admitir todo, está admitiendo la persona, ya, ponen huevos dentro de la casa, se forman, estos eclosionan, viven en la casa del individuo y se adaptan a circunstancias de temperatura y humedad dentro del domicilio del individuo, porque ahí encuentran su alimento, que en este caso es sangre humana. Pero además, si no estuviera disponible la sangre humana, pueden alimentarse de las mascotas que habitan ahí, como por ejemplo perros, gatos, o inclusive algunos otros mamíferos que puedan estar en el peridomicilio.
En el segundo grupo mencionamos entonces los insectos que están en vías de adaptación al domicilio humano. Mantienen nichos fuera del domicilio, pero cercanos evidentemente a la habitación donde se encuentran los seres humanos. Y aquí entra el Triatoma dimidiata. El alimento preferido del Triatoma dimidiata son los animales, ratas, zarigüeyas, raposas, pero a falta de estos y a disponibilidad del ser humano, se logra alimentar también del ser humano. Y generalmente viven fuera de la casa, en el piso o en áreas cercanas al domicilio. Y la tercera categoría son aquellos insectos que tienen vida silvestre y que mantienen el ciclo del Trypanosoma cruzi exclusivamente fuera del domicilio, en la floresta, en el área selvática, transmitiéndolo entre los animales silvestres. Habíamos dicho que el triatomino necesita absoluta tranquilidad para tomar su alimento, ¿ya? Principalmente lo hace cuando el vertebrado está dormido. ¿Sí me escuchan, por favor? ¿Se perdió la comunicación? Sí, se escucha, doctor. Sí, sí. Se había roto la comunicación. Ya, entonces, esto es muy importante, ¿ya? Es muy importante porque, por ejemplo, en algunos casos, en otros países, como habíamos dicho, los reservorios pueden ser otro tipo de animales domésticos. La rata constituye un reservorio muy importante, más que nada en nuestro medio, ¿sí? Veamos ahora los factores propios de los mamíferos que servirían de reservorio. Es muy diferente el comportamiento en cada uno de estos mamíferos. Por ejemplo, en la zarigüeya, en el zorro, la parasitemia es de muy larga duración y no se encuentra evidencia de lesión orgánica. E inclusive se ha mencionado casos de curación espontánea de esta parasitosis en este tipo de reservorio, lo que constituiría pues una excelente relación parásito-huésped, ¿ya? Por eso las raposas o zarigüeyas pasan a ser reconocidos como huéspedes naturales en la tripanosomiasis. Pero en el ciclo evolutivo debemos de considerar entonces aquellos mamíferos que pertenecen tanto a la parte silvestre, la parte peridomiciliaria o la parte netamente del domicilio de los seres humanos. Habíamos dicho que esta patología es básicamente de comportamiento a nivel sociológico, que afecta a estratos socioeconómicos bastante bajos, como aquellos que viven en condiciones socioeconómicas muy debilitadas, muy precarias, ¿ya? Con los domicilios que permiten la reproducción del triatomino y la vivienda también, lo que hace que estos sean en algún momento presa fácil de esta patología, ¿ya? Por lo tanto, también se considera que hay factores sociales como educacionales. Generalmente las personas tienen en su patio mucha cantidad de desperdicio, madera, que permite la sobrevida de este tipo de vector. Ya les habíamos enseñado las fotografías de las viviendas de construcción precaria, principalmente las casas con adobe, que es los sitios donde hace las madrigueras estos vectores y que tiene contacto directo con los vertebrados que pudieran vivir en esa área. Entonces, netamente hay un compromiso social, económico y que afecta de alguna manera a los estratos socioeconómicos más desatendidos, más precarios. Debemos de considerar también que actualmente, como habíamos dicho, ya no solamente encontramos la enfermedad de Chagas en aquellos lugares donde hay el vector, sino que debido a las grandes migraciones humanas, principalmente de latinoamericanos, estos han llevado la patología en su sangre a otros países, pudiendo detectar en lugares donde no hay el vector los cuadros con la patología. Puede haber una persona con Chagas en Estados Unidos donde posiblemente no hay el vector, e inclusive en los casos de donaciones de sangre que se han producido, es probable que se presenten casos de Chagas en personas por donaciones de sangre en países donde normalmente no existe esta patología. Eso es muy importante considerarlo también. De acuerdo a la distribución geográfica, entonces habíamos dicho que el mal de Chagas se presenta desde el sur de los Estados Unidos, ¿ya?
hasta la parte del norte de Argentina y la parte de Chile también, constituyendo un grave problema de salud pública en cerca de 17 países latinoamericanos, ¿ya? Se considera más de 8 millones de personas infectadas con esta patología. Eso es muy importante. En las regiones donde se presenta esta patología tienen clima tropical y subtropical, ¿ya? Aunque estos factores podrían variar porque el triatomino se va adaptando, así como se adaptan los vectores a condiciones climatológicas, también un proceso de adaptabilidad del triatomino. Aquí un mapa donde se encuentran principalmente las distribuciones de la enfermedad de Chagas de acuerdo al tipo de vector, ¿ya? En las partes rojizas que ustedes ven, más de color roja, habíamos dicho que habían dos iniciativas. La del cono sur, básicamente, ¿ya? Que es la que aún no ha logrado interrumpir la transmisión vectorial. En las partes rojizas donde está Venezuela, Colombia, Ecuador, parte del Perú y Bolivia, no se ha logrado aún la interrupción de la transmisión vectorial. Importante señalar que las temperaturas por debajo de 20 grados centígrados disminuyen el desarrollo del parásito en el insecto, por lo tanto no se afectan las zonas más templadas. Si vamos a eso, habíamos dicho que en la sierra, en la parte de la serranía, se siguen construyendo algunas veces casas con adobe, pero aquí el vector no se reproduce por los cambios de temperatura, ¿ya? Si en algún momento van ustedes a visitar a la sierra, Riobamba, Guamote, a la UCI, van a ver que en la parte antigua de algunas viviendas o sectores antiguos de la ciudad, todavía las casas están construidas con adobe. En lo que respecta a los bancos de sangre, los donadores de bancos de sangre, habíamos dicho que el 3% de los donadores de sangre estaban positivos para Chagas aquí en Guayaquil y hasta el 7% en una comparación con Buenos Aires, ¿no? Actualmente ya se están tomando las medidas necesarias para evitar que las personas donantes de sangre que estén positivos para Chagas puedan ser clasificados como tal. No se dona sangre. Actualmente se hace los exámenes de laboratorio pertinentes y los tamizajes para detectar las personas positivas para Chagas con anticuerpos, evidentemente, antes de que puedan donar sangre. Y aquí es importante considerar la transmisión congénita. Es muy importante, ya vamos a hablar de eso más adelante, que en las áreas endémicas, cuando tenemos una infección por Chagas, generalmente termina en un aborto, en partos prematuros, mortinatos, niños con bajo peso, y algunos pueden presentar sintomatología al nacimiento, ¿ya? Pero la gran mayoría de neonatos infectados por transmisión vertical nacen con un peso normal y se cree que podían contaminarse básicamente en el momento del parto. Ya me quedan 10 minutos. Quería pasar a la parte, ¿por qué 10 minutos? Se va muy rápido este de aquí. Bueno, voy a pasar a otra parte, perdón, porque me quedan 10 minutos. Directamente a la parte que me interesa. Vamos a ver si lo hacemos en 10 minutos. ¿Ya? Habíamos dicho que el curso clínico, esto no, la enfermedad de Chagas durante el embarazo. Es un tema que creo que no tratamos en las clases. Sabemos que la transmisión se produce básicamente por vía transplacentaria. Eso ya fue evidenciado en las investigaciones anteriores, ¿ya? Pero es muy importante considerar que no es obligada la infección transplacentaria. En algunos pacientes puede no presentarse. Generalmente ocurre cuando hay alguna alteración de la placenta. Generalmente la infección intrauterina, como habíamos dicho, conducía a un cuadro de aborto o feto vivo con alguna característica patológica. Pero es muy importante determinar si el neonato está parasitado o no. Habíamos dicho que el tema de la leche materna todavía está pendiente en investigación. ¿Cómo hacemos el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad de Chagas durante el embarazo? Se diagnostica mediante el cribado de la enfermedad de Chagas en cualquier test serológico a la mujer que está embarazada
utilizando un método de ELISA o un test rápido de inmunocromatografía, ¿ya? Se va a incluir este examen siempre en el primer trimestre de la gestación para determinar de manera obligada si es una madre chagásica o no. Si es positivo, se va a hacer una confirmación con otro test serológico, un ELISA o cualquier otro test serológico, y si el test es negativo, ya no hay que confirmar nada porque la persona estaría libre de Chagas, ¿ya? Lo que sí hay que hacer es siempre hacer un segundo test para confirmar la positividad y se recomienda hacer un test con otro método diferente. En el caso de tener resultados discordantes, es decir, que el test no le da ni positivo ni negativo, se recomendaría utilizar una PCR, por ejemplo. Recordemos siempre que la PCR en pacientes que están en fase crónica podría resultar negativa, lo que significa que no necesariamente esté sana. Simplemente indica que no se ha logrado identificar con PCR en la fase crónica la patología, ¿sí? En caso de que se confirme con serología positiva una gestante con Chagas, habrá que completar toda la historia clínica y debe realizarse esa evaluación clínica que comprende un electrocardiograma para determinar si existe algún tipo de afectación quirúrgica. De ser así, deberá ser derivada a cardiología. Si hay sospecha digestiva, es de todas maneras un poco recomendable posponer los exámenes para determinar megaesófago, megacolon, más que nada por el no poder utilizar radiografías mientras esté gestando. Si la mujer no tiene ninguna afectación orgánica, el embarazo va a seguir con toda normalidad, manteniendo las consultas como un embarazo de alto riesgo. El tratamiento, las mujeres con Chagas que desean quedar embarazadas deben de recibir previamente al embarazo un tratamiento farmacológico con Besnidazol o Nifurtimox para disminuir la probabilidad de contagio del futuro bebé, mientras que la mujer que está embarazada no se indica el tratamiento durante la gestación porque estos fármacos son teratogénicos. El diagnóstico en el neonato. ¿Cómo sería en el neonato? Hijo de una madre con enfermedad de Chagas, se debe realizar por lo menos durante los primeros meses de vida el seguimiento. En los primeros meses hay que recurrir a técnicas parasitológicas, en este caso sería la fase aguda, para tratar de buscar la parasitemia. Y otras pruebas también recomendadas serían la reacción en cadena de la polimerasa, ya que se la puede hacer al momento del nacimiento y en sangre periférica al primer mes de vida. En los menores en los que se establece el diagnóstico al momento del nacimiento, es muy importante descartar algún signo o síntoma de una afectación sistémica, ¿sí? Esto es muy importante porque habíamos dicho que aproximadamente el 80% de los niños hijos de madres chagásicas no van a presentar sintomatología. Por ello es muy importante la realización de pruebas complementarias a todo recién nacido hijo de una madre chagásica. Esto implicaría un hemograma completo, una radiografía de tórax, ecografías tanto cerebrales y de fondo de ojo, ¿ya? Ecoabdominal y ecocardiogramas para determinar. El tratamiento del neonato hijo de madre chagásica positivo, actualmente solamente disponemos con dos fármacos, que es el Besnidazol y el Nifurtimox, habíamos dicho, que se puede utilizar de acuerdo al periodo neonatal. En los recién nacidos con un peso por debajo de 3.200 gramos prematuros o que presenten algún tipo de comorbilidad, se iniciará el tratamiento con Besnidazol a 5 miligramos por kilo de peso, incrementando la dosis en la segunda semana de 8 a 10 miligramos por kilo de peso, manteniéndolo 30 días, lo ideal sería 60 días. En cambio, si es un recién nacido a término, ya sin patología concomitante, entonces no habría mayor problema y el tratamiento tendrían que hacerlo como se hace a un niño normalmente. Recordemos que como alternativa podemos utilizar el Nifurtimox, ¿ya? En caso de intolerancia al Besnidazol, a dosis de 10 a 20 miligramos por kilo de peso por dosis y durante 90 días. Y otros fármacos que también tienen acción tripanosomicida son el Posconazol, el Prorrabuconazol y actualmente otros que están en ensayo clínico.
Se ha hablado bastante también del uso del itraconazol y los inhibidores de la cisteína proteasa como otros fármacos de tratamiento, pero también están en investigación. Es una parte que quería comunicarles. ¿Preguntas al respecto? ¿Alguna duda de lo que hemos hablado? Yo sé que el tiempo es corto y no quiero robarles mucho tiempo tampoco a ustedes. ¿Preguntas al respecto? ¿Dudas? Yo les voy a subir esta parte de las diapositivas también, donde está el efecto en el embarazo, para que lo tengan como método de consulta. Ah, y quería ver si lo puedo poner. Esto lo copié, es un estudio, está en el internet, ya les voy a dejar la dirección electrónica. Es muy importante, se ha investigado en un área aquí de Ecuador, precisamente, los investigadores decidieron estudiar en grupos de parásitos que se encuentran en una pequeña de Ecuador para detectar dentro del genoma y definitivamente se encontró la información de reproducción sexual de estos parásitos. Esto lo hizo el autor principal de la investigación, Phyllis Shawell, de la Universidad de Glasgow, y ha habido una discusión científica sobre la transmisión, la reproducción sexual del Trypanosoma cruzi, de las formas básicamente epimastigóticas, ¿ya? Es muy importante analizar esta parte y se hizo este estudio aquí en una localidad pequeña de Ecuador. Ya voy a investigar más sobre el tema y donde lo encuentre se los voy a pasar.